La semana pasada presentamos el comienzo de un muy interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Edgardo Mosca, un comunicador, periodista, pero que además se define a sí mismo como un decidido militante político. Hoy les proponemos compartir en 40 minutos la segunda parte de esta charla. Ahora sobre los vaivenes del Poder Judicial, la agonía del actual modelo, los desafíos para el próximo presidente y la polarización a una semana de las elecciones nacionales. Bienvenidos, bienvenidas a 40 minutos. Además hay una cosa a favor, que es que se demostró la falsedad de la avenida del medio, la avenida del centro. Digamos, no hay mucho camino para recorrer diciendo, bueno, vamos a ver cómo mejoramos un poco esto, pero quedarnos sin tocar aquello que no se puede tocar. Y que no se puede tocar, ¿por qué? Porque son muy poderosos, porque nos van a hacer daño. El mundo es múltiple hoy. Claro. No es cierto que haya que hacer los deberes que dicte Estados Unidos. El mundo abre oportunidad, así como tenemos más problemas que en otros momentos, también hay ventanas de oportunidad en nuevas potencias que China, Rusia, en distintos Sí, que están mostrando otras alternativas posibles. Que además son países que están lidiando los espacios geopolíticos, y Argentina tiene que tener, no una política, no cambiar la obsecuencia con Estados Unidos por la obsecuencia por China o por Rusia, tener una política propia, una política soberana, y desde ahí negociar en condiciones de beneficio mutuo con quien sea. Estoy nombrando a las grandes potencias, pero hay un montón de potencias medianas. El mundo es mucho más rico, variado y contradictorio de lo que nos quisieron vender estos años. Volvimos al mundo porque Trump lo palmeaba al hombro a Macri. Cuando Trump hacía otra cosa totalmente distinta a la que estaba haciendo Macri, la que le indicaba a Macri, pero ahora se dan cuenta que esa palmada de hombros no está más. Que esa palmada de hombros no es una estrategia de ayuda mutua, sino que es una estrategia de defender lo propio. Hacen bien, eso se lo he escuchado a mucha gente muy inteligente. Estados Unidos hace bien, en tanto potencia mundial, en hacer lo que hace. Claro, en protegerse. El problema es que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para ser un país soberano y justo, ¿no? Bueno, en el marco de lo que veníamos conversando, de esta experiencia de ejercicio de una reforma constitucional, efectivamente, ante esta realidad tan dura de una justicia tan dependiente, un poder judicial tan dependiente del Poder Ejecutivo, que ha sido como su brazo ejecutor de lo que quería callar, de lo que quería esconder, de lo que necesitaba no mostrar, de lo que necesitaba atacar y modelizar también ante la sociedad. ¿Se está pensando, se está imaginando un cambio de modelo del Poder Judicial, por ejemplo, o la necesidad de eso? Porque la recuperación del Estado de Derecho es como un ya mismo urgente, ¿no? Se está pensando mucho y de muchas maneras. Todo el grupo con el que hicimos la revista dedicada a la Constitución, los propios textos tienen propuestas. Bueno, está la propuesta más conocida, quizá la de Raúl Zaffaroni, reestructurar la Corte Suprema, generar una diferenciación funcional interna de la Corte Suprema para que un grupo de jueces chiquitos no tenga que solucionar cosas sobre las que no entiende, porque no hay, como dice Zaffaroni, no hay ningún juez que sepa de todo. Pero yo creo que lo principal del rumbo es modificar a largo plazo, modificar a mediano y a largo plazo la composición y el tipo de compromiso con el que entran los funcionarios del Poder Judicial. Yo creo que, primera cuestión, el Consejo de la Magistratura no puede seguir funcionando como está funcionando hoy. Todos sabemos que hubo una propuesta de Cristina llamada Democratización de la Justicia, que fue declarada inconstitucional en distintos segmentos del Poder Judicial, incluso la Corte Suprema. Hay que buscar los caminos, pero primero, el Poder Judicial tiene que ser un poder donde cambie su composición social, cambie su modo de ser elegido y promovido, cambie el sistema de controles. Quiero decir, un poder judicial donde se hable un lenguaje más parecido al que hablan los seres humanos corrientes de este país,
un poder judicial que tenga un compromiso claro con las víctimas, un poder judicial no neutral cuando se habla de la cuestión femenina, ni cuando se habla de la cuestión social de los más pobres y necesitados. Tenemos un poder judicial muy clasista, muy sectario, muy perseguidor a su propio interior. Yo soy miembro, militante también de Justicia Legítima y soy parte de un proceso de estigmatización, de persecución de lo diferente. Todo eso, claro, la cantidad de cosas que estoy diciendo no tienen una temporalidad breve ni sencilla, pero lo que sí sería importante es poner en acción las cosas. Una cosa es que, digamos, todo eso no puede plasmarse en un cambio instantáneo y veloz, pero eso está bien, pero hay que empezar a producir hechos que, sobre todo, que le den confianza al pueblo en sus jueces, porque hoy la institución judicial es la menos confiable para la inmensa mayoría de la sociedad. Y aparte no está integrado al poder del Estado, porque claramente el poder del Estado es único, pero tiene 3 poderes que se equilibran entre sí. El Poder Judicial es que parece que no está integrado, y como no está integrado, puede incluso por momentos ser dependiente o condicionado de esto que ha empezado a funcionar nuevo, de Poder Ejecutivo manejando al Poder Judicial, porque además tiene la monopolización de los medios de comunicación y entonces vía carpetazo se maneja todo. O sea, es una cosa terrible. Sí, ahora, el Poder Ejecutivo gobernando e induciendo al Poder Judicial es el fenómeno de Macri, pero hasta cierto punto. ¿En qué sentido digo esto? El Poder Judicial es un poder que está en la mira de los grandes centros de poder. Estados Unidos tiene su política para los poderes judiciales de toda América Latina. Esto es así. Y nosotros somos funcionales a ellos, claramente. El lawfare, el lawfare es una doctrina. Sí, claro. Cuando vino el embajador nuevo de Estados Unidos, dijo, vengo a ayudar a fortalecer al Poder Judicial. ¿En qué termina? Termina en el episodio de Alessio, termina en el episodio de la colusión absolutamente evidente entre lo más podrido de los servicios de inteligencia, lo más podrido de la corporación judicial, lo más podrido de los comunicadores y lo más podrido de la política, ¿no? Más o menos es así. Sí, un gran combo, claro. Es una fotografía del poder real en la Argentina, porque cuando uno dice, y yo estoy de acuerdo, quiero dejar claro que estoy de acuerdo que hay que evitar que el Poder Judicial se ponga al servicio del Poder Ejecutivo. Ahora, en los tiempos de Néstor y Cristina era exactamente al revés. Yo discuto incluso con gente del espacio político al que de alguna manera, del que de alguna manera formo parte, porque hay una teoría, la teoría del carácter procíclico del Poder Judicial. Es decir, cuando hay un gobierno peronista de una manera y cuando hay un gobierno liberal de otra. Y sin embargo no es así. No es así. Yo los vi a los fiscales un día de lluvia salir a pedir justicia. Un grupo de fiscales con una multitud, ciertamente a su alrededor, pidiendo justicia. Es decir, erosionando la credibilidad en las autoridades constitucionales. Los titulares de la vindicta pública pidiendo justicia. Exactamente. Esto es lo terrible. Exactamente. Sí. Entonces, y no obedeciendo al Poder Ejecutivo, lo que tampoco es ningún ideal, sino manteniendo su lugar funcional en una división de poderes que es una división de poderes dentro de un poder único. Solo poder, claro, el poder es la soberanía popular. Este problema de la enseñanza liberal del derecho hace que sean como compartimentos estancos. Sí, claro, y como en principio el Poder Judicial tiene que desconfiar de lo que haga un Poder Ejecutivo, que en la práctica termina siendo cómo erosionar a un gobierno que viene con finalidades que no son las que el establishment persigue. Entonces yo creo que hay que recuperar, todo termina en recuperar la soberanía popular, todo termina en asegurar que un gobierno que tiene mayorías legislativas como tuvo en su momento Cristina y Néstor, pueda hacer la política que corresponde dentro de los márgenes de la Constitución. Ahora, los márgenes de la Constitución es otra paradoja del derecho, porque en la práctica, en nuestras tradiciones judiciales, la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Entonces hay una especie de suprapoder. Si yo soy juez, y no de la Corte Suprema, sino no quiero nombrar a ninguno para que ningún pueblo se sienta que lo estoy ninguneando, pero de X pueblo perdido en la nada.
Soy juez de un juzgado perdido en la nada y digo, la ley de servicios de comunicación audiovisual para mí es inconstitucional. Paraliza sí, claro, una decisión estratégica en un lugar específico. Claro, y además genera la parálisis de la puesta en marcha de la ley. Claro, claro. Porque hay un control difuso. Eso del control difuso podrá servir para algunas cosas de menor cuantía, pero paralizar una política para del Poder decisiones Ejecutivo, estratégicas, no, claro. Exacto. Claro. Entonces yo creo que el Poder Judicial es uno de los que está pidiendo a gritos una profunda reforma. Yo no soy especialista en el tema como para dar detalles o precisiones, pero me parece que a grandes rasgos es recuperar el Poder Judicial primero para la soberanía popular, al servicio de la soberanía popular, ¿no? Lo cual no quiere decir admitir que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera, porque eso sería otra forma de perniciosa para los intereses populares. Pero terminemos con esta idea que el Poder Judicial es una especie de árbitro de los conflictos sociales que se definen según además el arbitrio absoluto de la persona que está en poder de hacer eso. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, apropiación cultural, plagio u homenaje, una delgada línea roja en el mundo de la moda. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, transparencias y encuestas en elecciones democráticas. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista Edgardo Mosca. Ahora sobre el cuestionado Poder Judicial y su futuro, el feroz endeudamiento a que nos sometió el actual gobierno y sus consecuencias, y los desafíos para el próximo presidente a partir del 10 de diciembre. No, y bueno, claramente esto que contaste vos, ¿no? De estos poderes tan oscuros que funcionan junto con el Poder Judicial y que han permitido el armado de causas judiciales para perseguir a funcionarios del modelo anterior o del gobierno anterior y que terminaron encarcelados o lo que fuere, también es como que ha permitido que el Poder Judicial avanzara sobre cuestiones que son claramente de reserva. Primero, una cosa que quiero dejar clara, en mi opinión, los funcionarios perseguidos judicialmente y encarcelados son todos presos políticos. Alguien puede decir, bueno, pero están acusados de esto y de lo demás allá. Bueno, pongamos un orden en Comodoro Pi, hagamos que Comodoro Pi deje de ser una maquinaria persecutoria al servicio de intereses inconfesables y se convierta en una instancia judicial seria y democrática, y juzguemos con justicia. Yo tengo diálogo con determinados compañeros que están presos. Ninguno de ellos está pidiendo ninguna impunidad. ¿No? Acá no se pide ninguna impunidad. Esto es una falacia de los grandes grupos comunicativos que dicen que la libertad de los presos políticos es impunidad. Todo el mundo pide justicia, pero no hay ningún motivo para que una persona que no ha terminado de ser juzgada esté presa. No hay ningún motivo para que procedimientos abiertamente violatorios de los derechos humanos y los derechos de defensa, podría poner casi todos los ejemplos que están dando vuelta en la opinión pública, en todos se han violado aspectos centrales. Sí, las garantías más elementales. Las garantías más elementales, la garantía de defensa más elemental. Entonces hay un proceso, no un hecho, sino un proceso viciado de nulidad, y eso de alguna manera hay que ponerlo. Yo sé que es una materia compleja, sí. Es una materia compleja, no sencilla de resolver, pero creo que eso tiene una importancia. Dentro de todas las transformaciones que hay que hacer, la puesta en justicia de esta cuestión de la persecución de estos años es una demanda que tiene que imponerse. Sí, no, y incluso en el devenir de la historia política de estos últimos 4 años, lo que hay también es, y está pasando también en algunas causas judiciales, es
se interrumpió el país como se interrumpió el plan estratégico territorial y la ejecución de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo productivo. Se paralizaron al 100%. Se puso el ojo judicial en el armado de causas sobre la situación anterior y decisiones políticas que no podrían ser judicializables a menos que hubiese alguna irregularidad. Pero cuando te venís al hoy 4 años después y evaluás ese limbo de 4 años, la mayor responsabilidad recae sobre el Poder Ejecutivo actual, porque paralizó obras y perjudicó al Estado gravemente. Totalmente. La perjudicó patrimonialmente por la inversión realizada que se interrumpió. Y lo estamos viviendo a diario también hoy con la campaña política, porque el presidente Macri a las 11 de la mañana inaugura en el marco de su campaña política la Ruta 7 y a las 2:30 de la tarde ya está el telegrama de despido para el personal que ha estado trabajando ahí, que el mismo personal, el pequeño obrero de la construcción, te dice, bueno, pero es que si solo dejamos la capa asfáltica en 2 semanas o en 3 lluvias, se diluye y hay un perjuicio patrimonial al Estado muy grave. Con lo cual, en términos de perjuicio patrimonial al Estado, la gravedad de la situación de este gobierno es como muy seria y no se puede dejar pasar, igual que el endeudamiento, porque yo no creo sinceramente que el endeudamiento externo que ha tenido este país deba pasar sin pena ni gloria, y es algo que te quería preguntar como politólogo, porque esto de decir, bueno, ya está, renegociemos y no miremos qué pasó. ¿Cómo renegociemos y no miremos qué pasó? Si esta gente nos ha endeudado, pero no para el desarrollo productivo, nos ha endeudado en contra de la ley argentina, de la 24.156, si querés, de Administración Financiera del Estado, y en contra de también las consignas del Fondo Monetario Internacional para la aplicación de esos recursos económicos. ¿Y a vos qué ruido te hace todo esto? Primero, una cuestión que es estrictamente funcional. En el mismo movimiento el gobierno paralizó obras y detuvo aspectos estratégicos del desarrollo argentino y sancionó a los funcionarios responsables ¿de qué? De que esas obras estuvieran en acción. Sancionó una política en la cabeza de Vido, de Amado Boudou, de tantos otros, sancionó una política y frenó esa política. Los pasos a seguir son, si yo te digo lo que mi deseo y mi convicción me dictan, yo creo que es una deuda que debería ser discutida hasta en sus mínimos detalles, estudiada, investigada, no solamente por la responsabilidad que cabe a los gobernantes argentinos, sino por la responsabilidad que cabe a los que ayudaron al gobierno argentino desde la instancia del Fondo Monetario, impulsado fundamentalmente por el gobierno norteamericano de Trump. Ahí hay responsabilidades que no pueden, que no deberían, porque yo no tengo el poder para decir qué es lo que, qué es lo que hay que hacer, pero está claro que en términos de justicia política eso no debería quedar en esa situación. Y por supuesto, otro elemento a sumar es que más allá de las cosas que la relación de fuerzas permita hacer frente a los organismos de crédito, todas las cosas que uno puede entender de vulnerabilidades que la Argentina tuvo siempre y después de estos 4 años tiene más que antes. Claro. Pero además de esas cuestiones de la negociación que seguramente se va a tener que abrir, el tema de las responsabilidades penales, el tema de los funcionarios que multiplicaron su patrimonio a través de los negociados de la deuda externa y de la bicicleta financiera. Sí, la utilización de información privilegiada todo eso viola una enorme cantidad de leyes nacionales. No se trata de leyes, de inventar leyes para aplicarlas retroactivamente, se trata de leyes que ya existen, que se han vulnerado por notas. Hay funcionarios, como el caso de Sturzenegger, que por segunda vez producen el mismo tipo de fraude. Con recurrencia. Salen impunes. Hasta ahora salieron impunes. Yo creo que parte de la reforma institucional y de parte de la idea de la nueva Constitución es terminar con la impunidad. Una cosa es que no se puedan sancionar políticas públicas, porque esto tiene un argumento jurídico que son cuestiones políticas no judiciables. Que por supuesto funciona cuando son ellos los acusados y no cuando son gente de nuestro espacio. Claro, no cuando es un modelo socionacional. Entonces,
de lo que se trata es de estudiar responsabilidades, porque esto no puede ser gratis, porque uno dice, bueno, son políticas públicas, pero las políticas públicas, primero que han enriquecido bolsillos, y segundo que han dejado en la ruina a un porcentaje importante de argentinos y argentinas, de modo que generar impunidad conceptual, después si podemos llevar las cosas hasta las últimas consecuencias o no, eso habrá que verlo concretamente, pero aceptar conceptualmente que eso pueda no ser investigado, no ser molestado, entre comillas, la persona que generó semejantes negociados, creo que habla muy mal de la idea de nación que nosotros tenemos, ¿no? Y me parece que en eso también tendría que tener como un protagonismo especial para no cargar todo sobre quién va a ser el Poder Ejecutivo, que es el Poder Legislativo, ¿no? Que a ojos vista ha quedado como adormecido, ha quedado como contra la pared, ha sido... Y que ha formado parte. Y ha sido cómplice, y ha formado parte. Un cómplice silente, muy fuerte. Yo la verdad que creo que en la historia va a quedar muy mal Macri, pero va a quedar muy mal nuestro Poder Legislativo también, que ha hecho cosas en detrimento de todos nosotros, porque allí están nuestros representantes. Más allá de que votamos un presidente cada 4 años, los representantes del pueblo no nos han protegido, no nos han defendido, no han ido a contener esta situación de desborde tan grande que ocurrió, y tampoco han tenido injerencia ni en la toma de la deuda, ni en la distribución de esa deuda en manos de intereses económicos muy concentrados y muy vinculados al poder de turno, ¿no? Que esto es muy grave. Entonces, quizá lo que correspondería sea dejar la renegociación, imagino, de la deuda en manos del Poder Ejecutivo con participación del Legislativo, pero claramente el Legislativo debería generar los mecanismos como para empezar a hablar de la legitimidad de la deuda. Y no estoy hablando de judicializarla en este Poder Judicial, estoy hablando de, bueno, hacer algún planteo internacional en relación a todos los países que integran un organismo multilateral de crédito y que han permitido, facilitado o desconocido en la situación en la que estaba nuestro país. Era un grito a voces que no se aplicaba a la producción, era muy claro y por mucho tiempo, y fue lo que permitió que capitales especulativos de esos países fueran y vinieran e hicieran este circuito del que participaban los funcionarios políticos. Yo aspiro a que este proceso de estos 4 años, absolutamente innecesario, absolutamente brutal y autoritario, en lo peor, porque hay un abuso en la comunicación y un abuso sobre todo en la terminología política de la consideración autoritaria cuando es el Estado el que toma determinadas medidas, cuando el Estado democrático, popular avanza para intervenir en la cosa pública y abrirle paso a líneas de desarrollo nacional, autoritarios, siempre hay una ley, siempre hay un paso que no se cumplió, siempre hay una mirada con lupa de las cosas que hace un gobierno en esa dirección. Ahora, este desastre, esta catástrofe montada en el tiempo récord de 4 años, se ha hecho en abierta violación de muchísimas leyes, de preceptos constitucionales y de lógicas de tipo internacional. Incluso, como vos mencionás, el Fondo Monetario Internacional tiene que explicarle no solamente a los argentinos, sino al mundo, por qué aprobó que durante 2 años el Estado argentino estuviera malversando un dinero que el estatuto del fondo le prohíbe prestar en esas condiciones. Creo que los argentinos nos tendremos que hacer cargo de nuestras responsabilidades. Esto no es tirar responsabilidades para afuera. Dicho sea de paso, digo, el Poder Legislativo, vos hablas de Poder Legislativo, yo lo comparto. Ahora, dentro del Poder Legislativo hubo hubo personas que fueron votados, que entraron al Poder Legislativo con un mandato popular y lo vulneraron. Yo no estoy hablando de una vindicta irracional, de una persecución. Yo simplemente digo, yo como argentino anoto, yo tomo nota de quiénes fueron los que elegidos para una función y para un programa conciliaron con el programa y la función exactamente antagónica. Claramente. Así llegamos al final de este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista y comunicador
Edgardo Mocca. Esperemos que lo hayan disfrutado y, como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías como